people may try to persecute que las personas quizás quieran perseguir the church a la iglesia for preaching por Jesus, predicar a Jesús, but they can't stop pero no pueden a parar move of un God. movimiento They de cannot Dios. stop No pueden parar the word of God. la palabra de Dios. In Nigeria, En they're Nigeria persecuting Christians, están persiguiendo a los but the cristianos, church is still moving pero forward. la iglesia sigue delante. In Iran, En Irán they're killing Christians, están matando but cristianos, the church is multiplying pero la iglesia se está and multiplicando growing in Iran. y creciendo en Irán. In China, En la they're China persecuting Christians, están persiguiendo a los but cristianos, revival pero el is avivamiento spreading se está in the regando land of en China la tierra de China among people sobre las who are personas filled with the que Spirit están llenos del and are Espíritu not y afraid no tienen temor of preaching the name of de Jesus. predicar el nombre de Let me Jesús. tell you, church, Déjeme decirle, iglesia, even if persecution comes to our city, aun si llega la persecución a nuestra ciudad even if persecution comes to our doors, o la persecución llega a nuestras puertas, we are in our third week estamos en nuestra tercera semana of a 28-day fast. de un ayuno de 28 días. And during this fast, Y durante este ayuno we're doing three things. estamos haciendo tres cosas. Number one, Número uno, we're fasting and praying every day estamos orando y ayunando todos los días for souls to be saved, para que las almas sean salvas, that the church would be filled que la iglesia sea llena with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo and that revival y que el would be avivamiento poured out se derrame and laborers y los obreros would be lifted up. sean levantados. So that's what we're doing, number one. Eso es lo que estamos haciendo, número uno. Number two, Número dos, in this third week of our fasting, en esta tercera semana de nuestro we're ayuno, continuing to read through the book of Acts, continuamos leyendo a través del libro de Hechos, one chapter a day. un capítulo al día. How many have been blessed reading the book of Acts? ¿Cuánto has sido bendecido leyendo el libro de Hechos? What an encouragement. ¿Cómo lo has animado? Amen. And the third thing, Y lo tercero, and is relevant to right now, y es revelante ahora is that mismo, during these 28 days, es que durante estos 28 días I have been preaching a series he estado predicando una serie that is titled, Do It Again, Lord. que se titula Hazlo de nuevo, Do Señor. it again, Lord. Hazlo de nuevo, Señor. Each Sunday, Cada domingo we're looking at different times estamos viendo diferentes tiempos that God poured out His Spirit que Dios derramó su espíritu upon the church. sobre la iglesia, And from each y outpouring, desde cada derramamiento we are seeing what we can learn estamos viendo lo que podemos aprender from each of those stories. de cada una de esas historias, And then we're asking God y después le estamos pidiendo a Dios to do it again. que lo haga de nuevo. And so the title for today's message Entonces el título del mensaje de hoy is Bold Proclamation. es proclamación con denuedo. Bold Proclamation. Proclamación con I'm denuedo. going to ask that we stand on our feet Le voy a pedir que estemos de pies so that we might read the Word of God. para poder leer la palabra de Dios. We're going to turn to the book of Acts chapter 4. Vamos al libro de Hechos capítulo 4. Book of Acts chapter 4. El libro de Hechos capítulo 4. We're going to look at three verses to start off. Vamos a ver tres versículos para comenzar. And now, Lord, take note of their threats and grant that your bondservants may speak your word with all confidence. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. While you extend your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of your holy servant Jesus. Mientras extiendes tus manos para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar.
Father, Padre, do it again. hazlo de nuevo. What you did in Acts chapter 4, Lo que tú hiciste en el capítulo 4 de Hechos, do it again, Lord. hazlo de nuevo. This we pray Esto oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. The context El contexto for today's message para el mensaje de hoy does not begin in chapter 4, no comienza en el capítulo 4, but it actually begins in chapter 3. pero comienza en el capítulo 3. Peter and John, Pedro y Juan, in John chapter 3, en Juan capítulo 3, these two apostles of Jesus Christ, estos dos apóstoles de Jesucristo, they were on the way to the temple ellos estaban de camino al templo at 3 p.m. a las 3 de la tarde in order to pray. para poder orar. When they reached the gate of the temple, Cuando ellos alcanzan la puerta del templo, there was a man había un hombre who was lame que estaba cojo from birth. desde nacimiento And he was at the door of the y temple estaba en la puerta del templo begging alms. pidiendo limosna. In other words, he was asking for money En otras palabras, estaba pidiendo dinero. the same way that you'll maybe see people in front of a church De la misma manera que usted ve personas al frente de una iglesia or of a store. o de una tienda, They're at the door ellos están en la and they're puerta, asking for money. están pidiendo por dinero. This man was at the gate of the temple Este hombre estaba en la puerta del templo asking for help. pidiendo ayuda. And in that moment, Y en ese momento, Peter and John Pedro y Juan looked at this man miró a este hombre who was asking them for money. que le estaba pidiendo por dinero And they said these famous y words dijeron estas palabras famosas. in Acts chapter 3, verse 6. En Hechos capítulo 3, versículo 6. Peter looked at this man and said, Pedro miró a este hombre y le dijo, I do not possess silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ the Nazarene, walk. pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. And seizing him by the right hand, he raised him up, and immediately his feet and his ankles were strengthened. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas. With a leap, he stood upright and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. And they were taking note of him as being the one who used to sit at the beautiful gate of the temple to beg alms. And they were filled with wonder and amazement at what had just happened to him. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que él había sucedido. Can you imagine ¿Se puede imaginar usted right now ahora mismo if someone were to be at the door of the church si alguien tuviera la puerta de la iglesia asking for money pidiendo dinero and the person gets healed y la persona se sana and they come inside? y vienen adentro? Someone that you had seen every day Una persona que usted veía todos los días at the train station, en la estación del tren at the bus stop, o a la parada del autobús, and all of a sudden they're dressed different, y de momento están vestidos they diferentes, walk different. caminan diferentes. That's the same impact Ese es el mismo that impacto occurred with this lame man. que pasó con este hombre que estaba cojeando. From birth, De nacimiento, he was lame, él estaba and cojeando people saw him at the door. y las personas lo veían a la puerta. And Peter and John, Y Pedro y Juan they didn't have money, no tenían dinero, but they had Holy Spirit. pero tenían el Espíritu Santo, They had the name of Jesus, tenían el nombre de and they Jesús, looked at the man and said, "Get up." y le miraron al hombre y le dijo, levántate. Not in our name, No en nuestro nombre, but in the name of Jesus Christ of Nazarene. pero en el nombre de Jesucristo el Nazareno. And the man got up healed, Y el hombre se levantó and sano rejoicing, y se gozaba. he made a scandal Él hizo un escándalo inside of the temple
temple. adentro del templo, People were praying. las personas estaban People orando, were reading the las word. personas estaban leyendo la palabra People were having their devotions with y God. teniendo su devocional con And here Dios. comes this loud person Y aquí llega este hombre bulloso making noise haciendo and ruido interrupting the program y interrumpiendo el of programa the service de un to servicio declare that God healed him. para declarar que Dios le sanó. And so now everyone's attention So ahora la atención de todos is on Peter está sobre Pedro and John y Juan and this man y este hombre that was just healed. que acaba de ser sano. And what do Peter and John do? ¿Y qué hacen Pedro y Juan? They don't tell the man, be quiet. Ellos no le dicen al hombre, cállate, We're in the temple. estamos en el Have templo, reverence. ten reverencia, There's a program. hay un programa, There's things we have to do. cosas que tenemos que hacer. No, they take the opportunity. Ellos cogen la They oportunidad, take advantage of what God just did cogen ventaja de lo que Dios ya hizo in order to begin to preach a message. para poder predicar un mensaje. And when Peter begins to Y preach cuando Pedro comienza a predicar and speak about who Jesus is y hablar de quién era Jesús and what Jesus y did lo que Jesús hizo and how this man was healed by y Jesus, cómo este hombre fue sano por Jesús, things started to happen. cosas comenzaron a suceder And the authorities y las autoridades began to react. comenzaron a reaccionar. And this brings us to Acts chapter 4, Y esto nos trae a Hechos capítulo the 4, chapter that we're reading for today el capítulo que estamos leyendo por in hoy this sermon. en este Look at sermón. what happened Mire lo que sucedió while Peter was preaching. mientras Pedro estaba predicando. Starting in verse 1. Comenzando en el versículo 1. As they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to them. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. I want you to stop right there. Leave it there. While they were speaking, Mientras ellos estaban hablando, 3 groups of people came to them. 3 grupos de personas vinieron hacia The ellos. religious elite. Los élites religiosos, It says the Sadducees, que son los saduceos, the captain, los capitanes, no, el capitán, o el the capitán, captain el capitán of the temple guard. de la guardia del In other templo. words, the captain of the police En otras palabras, el capitán de los policías of the temple. del templo. And also the priests, Y también los sacerdotes, the authorities, las autoridades. while Peter and John are preaching Jesus, Mientras Pedro y Juan están predicando a Jesús, they come to him. ellos vienen a In ellos. verse 2, Y versículo 2, being greatly disturbed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. There were 2 problems Habían 2 problemas with what Peter was preaching. con lo que Pedro estaba predicando. Number 1, Número 1, he was preaching about Jesus. él estaba predicando sobre Jesús. And these same people Y esta misma persona are the same ones who judged Jesus fueron los que juzgaron a Jesús and sent him to be crucified. y que lo sentenciaron a ser So crucificado. here they are talking about this Jesus again. So aquí están predicando otra vez de este Jesús. We thought we got rid of Jesus. Pensábamos que no habíamos That's hecho. deshecho de Jesús. But they're here talking about him again. Pero están hablando de él otra vez. And not only are they talking about Jesus, Y no solamente están hablando de Jesús, they're also saying that he rose from the pero dead. están diciendo que resucitó de entre los muertos. And this was a problem Y esto era un problema. because the Sadducees Porque los saduceos were the group of religious leaders eran el grupo de líderes religiosos that were in charge of the temple area, que estaban en cargo del área del templo. and the Sadducees Y los saduceos did not believe no creían that resurrections que la resurrección would happen, iba a suceder, that they were not biblical. que no era bíblico. So here they are teaching So aquí están enseñando that Jesus rose from the dead, que Jesús resucitó de los and the muertos. Sadducees, Y los who saduceos are in charge que están en cargo of the temple area, del área del they don't templo, believe in resurrection, ellos no creen en la resurrección.
And so they're preaching something So están predicando algo that is going against que va en contra the doctrine de la doctrina of those who are in charge. de aquellos que están en cargo. I'm going to tell you something, Yo church. le voy a decir algo, iglesia. There's times Hay tiempos where the religious leaders a donde los líderes religiosos of an organization de una organización like to keep le control gustan tener control with certain doctrines, con específica doctrina, but you got to pero testify usted tiene que of testificar what the Bible de lo says que la Biblia and what dice Jesus has y commanded, lo que Jesús ha ordenado, even if it bothers aun si le molesta the religious leaders. a los líderes religiosos. And here they were Y aquí estaban talking about Jesus and his resurrection. hablando de Jesús y su And look at resurrección. what they did, verse 3. Y miren lo que hicieron, el versículo And 3. they laid hands on them and put them in jail until the next day, for it was already evening. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. They arrested them Ellos lo arrestaron for talking about Jesus por hablar de Jesús and interrupting the program y interrumpir el programa of their temple. de su templo. Aren't there religious people in churches today No hay personas en la iglesia religiosas who will gossip about you, que van a criticar de usted, who will damage your reputation que va a dañar su reputación, because you're damaging porque usted está the dañando order, el the orden, program, el programa, the tradition? la tradición. This is the way we always done it. Esta es la manera que siempre lo hemos hecho. This is the type of music we've always sang. Este es el tipo de música que siempre hemos cantado. These are the colors we've always used for paint. Estos son los colores que siempre usamos por la pintura. And when someone comes with the vision of God, Y cuando alguien viene con la visión de Dios, someone comes with the word of God, o viene con la palabra de Dios, and when the Spirit of God moves in a way y cuando el Espíritu Santo se mueve en una manera that goes against the program que va en contra del and programa the order, y el orden, the ones who get mad aquellos que se are enojan usually religious. son usualmente religiosos. Because those who are in the Spirit, Porque aquellos que están en el when the Espíritu, Spirit comes, cuando el Espíritu llega, they allow Him freedom ellos le dan la for libertad Him to speak, para que Él hable, for Him to move, para que Él se for Him mueva, to heal, para que Él for Him sane, to para prophesy, que Él profetice, for Him to cancel para que Él pueda and cancelar change y cambiar the order el orden and program y programa of our traditions de nuestras tradiciones and our thoughts. y nuestros pensamientos. And verse 4 tells us, Y el versículo 4 nos dice, but many of those who had heard the message believed, and the number of the men came to about 5,000. pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. They arrested Peter and John, Ellos arrestaron a Pedro y a Juan and they could not have court y no podían tener corte in order to judge them para juzgarle because it was already going to be nighttime, porque ya iba a ser de and they noche couldn't do it in the night. y no lo podían hacer en la noche. But even though they arrested Peter and John, Pero aunque arrestaron a Juan y a Pedro, they could not arrest no podían arrestar the word of God. la palabra de Dios. The message they preached, El mensaje que ellos predicaron it reached the hearts of the people llegó a los corazones de la persona that were in the temple, que estaban en el and templo the number of men y el número de hombres grew to 5,000 creció a 5,000 who believed in que Jesus. creyeron en Jesús. Now remember that in Acts chapter 2, Acuérdese que en Hechos capítulo 2, how many people got saved ¿cuántos fueron salvos when the Holy Spirit came down? cuando el Espíritu Santo descendió? Anybody remember? ¿Alguien se acuerda? Are we reading the same book of Acts? Estamos leyendo el mismo libro de Hechos. What? No, 3,000 3,000 people got saved se salvaron after Peter preached después que Pedro on the predicó day of Pentecost. en el día de And Pentecostés. now Y ahora there's hay 5,000 5,000 in the temple en el who templo believe in que Jesus, creyeron en who are Jesús, getting que saved. están siendo salvos. And let me tell Y you déjeme decirle that people may try to persecute que las personas quizá quieran perseguir the church a la for iglesia preaching por Jesus, predicar a but they Jesús, can't stop pero no pueden a parar move of un God.
un movimiento They de cannot Dios. stop No pueden parar the word of God. la palabra de Dios. In Nigeria, En they're Nigeria persecuting Christians, están persiguiendo a los but the cristianos, church is still moving pero forward. la iglesia sigue delante. In Iran, En Irán they're killing Christians, están matando but cristianos, the church is multiplying pero la iglesia se está and multiplicando growing in Iran. y creciendo en Irán. In China, En la they're China persecuting Christians, están persiguiendo a los but cristianos, revival pero el is avivamiento spreading se está in regando the land of en China la tierra de China among people sobre las who are personas filled with the que Spirit están llenos del and are Espíritu not y afraid no tienen temor of preaching the name of Jesus. de predicar el nombre de Jesús. Let me tell you, church, Déjeme decirle, iglesia, even if persecution comes to our city, aún si llega la persecución a nuestra ciudad even if persecution comes to our doors, o la persecución llega a nuestras puertas, we need to preach Jesus. tenemos que predicar Jesús. If they tell you Si le dicen, you cannot talk about him here, usted no puede hablar de él aquí, this area is off limits. esta área está fuera de límites, You have no purpose. You can't do this here. usted no puede hacer esto aquí. We have to be like Peter and John, Tenemos que ser como Pedro y Juan, because whatever you say, porque todo lo que usted dice, even while they're arresting you, aun cuando te están arrestando, when people see you willing to suffer for Jesus, cuando las personas ven que usted está dispuesta a sufrir para Jesús, people will know, las personas van a saber oh, they really believe what they're talking about. o verdaderamente ellos creen lo que están predicando. There has to be something about this message Tiene que ver algo de este mensaje about Jesus. de Jesús. And if you think that that's not coming to New York, Y si usted cree que eso no va a llegar a Nueva York, prepare, prepárese. because right now Porque ahora mismo we have a Muslim mayor, tenemos un alcalde musulmán and the Muslims in our city y los musulmanes en nuestras are ciudades becoming more bold. tienen más denuedo, They're praying in the streets. están orando en las calles. I was watching a video Estaba viendo un video of a person who was Islamic before en una persona que era de la religión islámica and now is a Christian. y ahora es cristiano, And he was saying y él estaba diciendo how Islam como Islam has the plan tiene el plan to dominate de dominar the West el oeste in 4 phases. en 4 Etapas. etapas. Stage 1, La etapa número 1, invade el invadir through open borders. a través de las Fronteras fronteras abiertas. How many Muslims, ¿Cuántos musulmanes? and we're not saying Muslims are all bad, Y no estamos diciendo que todos los musulmanes son malos, but here's their plan. pero aquí está su plan. This is what they've done in Europe. Esto es lo que hicieron en Europa. And Europe is becoming Islamic. Y Europa se está convirtiendo en And Islam. they're doing the same thing here. Y están haciendo lo mismo aquí. Invade Invadir through open borders. a través de las fronteras abiertas. Number 2, Número 2, begin to gain positions of influence. comenzar a tener posiciones de influencia. Number 3, Número 3, begin to publicly demonstrate Islam. comenzar a demostrar públicamente de la religión de Islam. And number 4, Y número 4, completely take over completamente tomar control over the area. sobre el área. Church, Iglesia, right now, ahora mismo we've passed stage 1. ya pasamos la etapa número 1. I don't know if you've seen it. Yo no sé si usted lo ha visto. How many mosques? ¿Cuántas moscas? Okay, not no, moscas, mosque, right? Mosques. Mosques. Ay, Señor Padre. Somebody clip this and put a fly. Mezquitas. Oh, okay. Gracias. ¿Cuántas moscas? Ayúdame, Cristo. I don't know how many have seen ¿Cuánto han visto the population of Muslims rise in this city. la popularidad Población. la población de musulmanes crecer? I don't know how many have seen No sé cuánto han visto that they're already in Times Square. que ya están en la 34. They took over that whole area.
Ya tomaron control de esa área And they completa started to pray right in the y streets. comenzaron a orar ahí mismo en la calle. We have them now in power, Ahora tenemos un hombre en poder, not just here, no solamente aquí, but in other parts of this country. pero en otros lugares de este país. Once they gain power, Una vez que ellos ya tengan poder, what they're going to try to do is bring Sharia law. lo que van a tratar de hacer De es imponer traer, aquí es la ley de Sharia, which is their law que es su ley, that is based on Islam. que se trata con el Islam. And when Muslims are the majority, Y cuando los musulmanes son la mayoría, in every country en cada país that they've done this, que han hecho esto, they persecute Christians. ellos persiguen a los cristianos. It's already happening. Ya está sucediendo. Let me get out of this, come back to this word. Déjeme salir de aquí y regresar a esta I just need to palabra. bring it up Pero tengo que dejarles saber, because a lot of us are living in a bubble, porque muchos de nosotros estamos viviendo en una burbuja, thinking that we're going to have religious freedom forever. creyendo que vamos a tener libertad de religión para And when siempre. persecution Y comes, cuando la persecución llegue, we're going to see who are the real Christians, vamos a ver quién son los verdaderos cristianos or who's going to deny Jesus o quién va a negar a Jesús when they tell you can't talk about him anymore. cuando le digan que ya no puede hablar de él. When they tell you if you speak about him, we'll kill you. Cuando le digan si hablan de él, le vamos a We'll matar. put you in O jail. lo vamos a meter en We'll la take away your cárcel. property. O te vamos a quitar tu propiedad. We're going to find out whose faith is for real in Jesus. Vamos a ver quién verdaderamente tiene su fe en Jesús. And Peter and John, Y Pedro y Juan, their faith was real. su fe fue real. They got arrested, Fueron arrestados, but people got saved. pero las personas se salvaron. And look at what happens. Y mire lo que pasó. When they got arrested, Cuando fueron arrestados, this is what their response esto fue su respuesta to the religious leaders. a los líderes religiosos. Starting at verse 5. Comenzando en el versículo 5. On the next day, their rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Let's keep going. And Annas, the high priest, was there, and Caiaphas, and John, and Alexander, and all who were of high priestly descent. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. When they had placed them in the center, they began to inquire, by what power or in what name have you done this? Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, le interrogaban, ¿con qué poder o con qué nombre han hecho estos? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to the rulers and elders of the people, Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, if we're on trial today for a benefit done to a sick man as to how this man has been made well, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name this man stands here before you in good health. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the chief cornerstone. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que han venido a ser la piedra angular. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. The Sanhedrin, el Sanhedrin, which was the supreme court Que era la Corte Suprema of Israel, de Israel, that was made up que fue hecha of different religious groups. de diferentes grupos religiosos. You had Sadducees, Tenían los saduceos, you had scribes, tenían los escribas, you had Pharisees. tenían fariseos. It was the supreme court. Era la Corte Suprema. They brought Peter and John to them.
trajeron a Pedro y a Juan a ellos to interrogate them. para interrogarle. And Peter Y responds, Pedro responde, if you want to know si ustedes quieren saber how is it that this man is healed cómo es que este hombre fue sano and in what authority y en qué autoridad we are preaching, estamos predicando, it's in the name of es Jesus. en el nombre de Jesús. In him, En él there is salvation, hay and salvación outside of y Jesus, afuera de Jesús you will not find it. no la vas a encontrar. Religious leaders, Los líderes religiosos, you're sitting in the temple. ustedes están sentados en el You are templo, judging no us están juzgando a nosotros because you're depending on Moses. porque están dependiendo en Moisés. But let me tell you Pero déjeme that decirle God is doing a new thing. que Dios está haciendo algo nuevo. The stone La piedra that you que rejected, tú rechazaste, God Dios has made him lo ha hecho a the él chief cornerstone, la piedra angular, the foundation la for fundación our salvation. para nuestra salvación. And if you think that there's salvation Y si usted cree que hay in salvación anyone else, en otra there persona, is only one name solamente hay un under nombre heaven bajo el cielo given to the men dado a los hombres by which we can be en saved, el cual podemos ser and that is salvos. the name of Y ese es Jesus. el nombre de Jesús. Let me tell you, church, Déjeme decirle, we're iglesia, living in a world estamos viviendo en un where mundo they fight against the idea a donde pelean contra la idea that there's only one way to que God. solamente hay un camino a Dios. In the schools, En la escuela, in politics, en los políticas, in social media, en las redes sociales. the value of this world El valor de este mundo is that there's many ways to God. es que hay muchas maneras para Dios. And anyone Y cualquier who persona is preaching que está predicando or teaching o enseñando that there's only one way, que hay solamente una manera, they are persecuted, son perseguidos, they are hated, son odiados, they are rejected. son rechazados. People like us Personas como nosotros are looked at as ignorant. nos ven como ignorantes. They look at us like we are religious, Nos miran como que si somos religiosos, like we are not tolerant, como que si no somos no toleramos, because we believe porque creemos that Jesus que Jesús is the way es el and camino the truth y la verdad and the life, y la vida, and that no one y que can nadie come to the Father puede venir al Padre unless it is through Him. si no es a través de The él. world El mundo hates our message. odia nuestro The mensaje. world El is mundo doing everything está haciendo todo to keep para us tratar de evitar from us being able to declare que nosotros that declaremos salvation que la salvación is only found solamente se encuentra in Jesus Christ. en Jesucristo. I saw this video on social media, Yo vi este video en las redes a, sociales, a short, un corto clip, sí, un clip corto okay, in YouTube, en YouTube, where there are these vending machines, a donde hay estas the máquinas, right? máquinas, The ones that give sodas, las que dan refresco. okay? There's one that Coca-Cola has, Hay una que Coca-Cola tiene, where you can write a message a donde usted puede escribir un mensaje to be printed que sea printeado on the Coca-Cola can en la lata de Coca-Cola before the machine gives it to you. antes que la máquina se lo dé. I don't know if anyone has seen that, Yo no sé si alguien lo ha visto, but there was one guy, pero había un hombre, he said, look at this. él dijo, mira esto, He said, let's write in the machine, vamos a escribir en la máquina, Buddha loves you. Buda te ama. And the machine would write it. Y la máquina lo escribía. Then he said, Y después dijo, let's put Allah loves you. vamos a poner Alá te I ama. think that was the second one he did. if I Creo que la remember. segunda que él hizo, no me recuerdo muy bien. Then he did, Y después hizo, let's write Satan loves you. vamos a escribir Satanás te ama. And the machine wrote it. Y la máquina lo escribió. And then Y después, he put in Jesus, y después puso Jesús and he couldn't get to the last S. y no pudo llegar a la última S. The machine gave a warning, La máquina dio un una alerta, aviso yeah, that it could not write that. que no podía escribir eso. So you can write Buddha loves you. So puede escribir Buda te ama. You can write Allah loves Y you. puede poner Alá te You ama. can even say Satan loves you. Aún puede decir Satanás te But you ama. cannot write Jesus loves you. Pero tú no puedes escribir Jesús te ama. Church, there's a reason Iglesia, hay una that I'm razón taking time que estoy tomando to tiempo talk about
para the hablar persecution. la persecución. Because when we talk about the Holy Spirit in a Porque second, cuando hablamos del Espíritu Santo en un momento, we're going to see why it's so necessary vamos a ver por qué es to be necesario filled with the Holy Spirit. ser lleno por el Espíritu Santo. We're living in a world Estamos viviendo en un that's mundo becoming more hostile que se está convirtiendo más hostil against Christians. contra los cristianos. Before, it was more in secret. Antes eran más en secreto. Now it's in your face. Ahora está en tu cara. Now they'll tell you Ahora te dicen what they believe about your religion lo que creen de tu religión and what they believe about y you. lo que creen de ti. And so we see Peter and John So, vemos a Pedro y a Juan not bowing their knees no estaban doblando sus rodillas to the pressure a la presión of the authorities de las and autoridades the leaders y los who líderes didn't want them que no quería que to ellos be preaching about Jesus que Christ. predicaran de Jesucristo. So Peter responds So, Pedro responde to their interrogation a cuando fueron interrogaron and he says to y them, le dice a ellos, you want to know with what authority we're here ustedes quieren saber con qué autoridad estamos and aquí how this man was healed? y cómo este hombre fue sano. It's the authority Es la in autoridad the name of Jesus. del nombre de Jesús. And then look at verse 13 and forward. Y mira el versículo 13 hacia adelante. How did the religious leaders react ¿Cómo reaccionaron los líderes when religiosos? Peter says to them, Cuando Pedro le dice a who are ellos supposed to know, que está supuesto saber, who are guiding the people que está guiando a las personas closer to God, más cercano a Dios, and they're telling those religious y leaders le están diciendo a esos religiosos, there's salvation in no one else but Jesus. no hay salvación en nadie más que Jesús. How do they respond? ¿Cómo ellos responden? Starting in verse 13, now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. And seeing the man who has been healed standing with them, they had nothing to say in reply. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. But when they had ordered them to leave the council, they began to confer with one another. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, Saying, what shall we do with these men? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it. ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. But so that it will not spread any further among the people, let us warn them to speak no longer to any man in this name. Pero a fin de que no se disburgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ninguno hombre en este nombre. And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecer a Dios. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. When they had threatened them further, they let them go, finding no basis on which to punish them on account of the people, because they were all glorifying God for what had happened. Y después de amenazarlos otra vez, lo dejaron ir, no hallando la manera de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. When Peter finished preaching, Cuando Pedro terminó de predicar, the Sanhedrin, los el Sanhedrin, were surprised estaban sorprendidos. how these untrained and uneducated men Como estos hombres que nunca fueron entrenados y que no tenían educación, were able to speak the way they did. podían hablar de la manera que hablaban. What that means Lo que significa eso is not that they were ignorant no era que eran and that they ignorantes didn't have any education. o que no tenían ninguna It's educación. just that they did not go Era que ellos no fueron to the schools a las escuelas and the institutions y las instituciones that these religious leaders went to. a donde estos líderes religiosos They fueron. didn't have their training. No tenían su entrenamiento.
And it's like if today Es como si hoy someone rises up from the church alguien se levanta de la iglesia, and they never went to Lee University, nunca fueron a la Universidad de Lee, they never went to Harvard o nunca fueron a Harvard, or to a Christian university, o a una universidad cristiana, they never went to Bible Institute, no fueron al instituto bíblico, but when they preach, pero cuando predican, they preach with power, predican con poder, they preach with enthusiasm, predican con enthusiasmo, they preach with logic, y predican con they lógica, preach in a way that people listen. predican en una manera que la persona les escucha. The religious leaders Los líderes were religiosos like, wait a minute, dijeron, espérate, they haven't gone to our schools. ellos no fueron a nuestra They escuela haven't been trained by our people. y no fueron entrenados por nuestras personas. And then it says a very important note. Y después dice algo muy importante. They could tell Ellos podían decir that Peter and John que Pedro y Juan were like Jesus. eran como Jesús. Can you put verse 13 up? I want to see the exact wording again. ¿Puede poner el versículo 13? They were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Y pudieron reconocer y se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. In other words, En otras palabras, Jesus Jesús was not raised no fue levantado and he was not trained y no fue entrenado and was not y educated no fue educado in the institutions en las and in instituciones the schools y en las escuelas of the other religious leaders, de los otros líderes religiosos. but he had a greater impact Pero tuvo un impacto aún más than grande, any of them. más que todos And ellos. so they're looking at Peter and John So, están mirando a Pedro y a Juan and saying, y diciendo, these guys estos hombres are acting just like Jesus. están actuando igualmente que We Jesús. can see Podemos ver that they were connected to que Jesus estaban conectados a Jesús. because Jesus was untrained, Porque Jesús no fue entrenado he was not y educated, no fue educado with us, con nosotros, and neither are these y men, ni tampoco estos hombres, but they have 5,000 men pero tienen 5,000 hombres believing in the name of Jesus creyendo en el nombre de and Jesús giving their hearts to God. y dándole su corazón a Dios. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. Maybe you haven't gone to a Christian school. Quizá usted no fue a una escuela cristiana, Maybe you have not gone to Bible Institute. o quizá no ha ido a un instituto bíblico, Maybe you're not going through discipleship classes from the church. o no está yendo a las clases de discipulados. But I want to tell you something. Pero yo le quiero decir It is algo. possible Es posible for you to be more anointed, que usted tenga más for unción, you to be more powerful, que usted tenga más poder, for you to have more logic, que usted tenga más lógica, for you to have more Bible que usted tenga más Biblia inside of you dentro de usted, because you spend time with porque Jesus usted pasa tiempo con and in Jesús His presence su presencia, and in His y Word. en su palabra, And even if you don't have the y training aún si usted no tiene el of entrenamiento the institutions, de las instituciones, God can use you. Dios le puede usar. God can use you. Dios le puede Don't usar. feel bad No se sienta because you mal didn't finish school. porque no terminó la Just escuela. spend time with Jesus. Simplemente pase tiempo Don't con feel Jesús. bad No se sienta that mal you didn't get a diploma. que no recibió un Just diploma. spend time with Jesus. pase tiempo con Because Jesús. when you preach, Porque cuando usted the predique, Spirit of el Jesus Espíritu de will Jesús give you words, le va a dar will palabra, give you le va a power, dar will poder, give you le va a wisdom, dar sabiduría, will give you le va a understanding dar entendimiento that a school que una escuela cannot give to you. no le puede dar. And I'm not talking against education. Y no estoy hablando en contra de la educación. We have a discipleship class. Tenemos una clase de discipulado. Our district has a Bible institute. Y nuestro distrito tiene un instituto bíblico. Our denomination has a university. Y nuestra denominación tiene una universidad. But what I'm saying is, Pero lo que estoy diciendo, when you're reaching people, cuando usted está alcanzando if personas, you haven't been trained si usted no ha sido entrenado by the elites, por los élites, élites, the most elite el más élite is Jesus Christ. es Jesucristo. And if you can spend time with Him Y si usted puede pasar tiempo con and in él His Word y en su palabra and in His y en presence, su presencia, you'll be a better preacher than pastor. usted va a ser un mejor predicador que el pastor. You will be more anointed than the pastor. Va a tener más unción que el You'll pastor. reach more people than the pastor. Usted va a poder alcanzar más personas que el pastor. Because it's not about school. Porque no se trata de la escuela. It's about how close are you to Christ. Es qué
cercano usted es a How much Cristo? time you spend with Jesus? ¿Cuánto tiempo usted pasa con Jesús? How filled are you with His Spirit? ¿Cuán lleno está usted de su espíritu? How much time you spend in His Word? ¿Cuánto tiempo pasa en su So, palabra? so here we have these religious leaders So aquí tenemos estos líderes that religiosos they're in shock que están maravillados. that these untrained and uneducated men Que estos hombres que no están entrenados y que no tienen educación are having this impact. tienen este impacto. So they say, you know what, take them out So le dicen sáquenlo so we could talk about what we're going to do. para hablar de lo que vamos a hacer. And then they start saying, Y comienzan a decir, what are we going to do? ¿qué vamos a hacer? It's obvious Es obvio these men did a miracle. que estos hombres hicieron un milagro. And we cannot persecute them Y no le podemos for perseguir doing something good. por hacer algo bueno. So what can we do? So, ¿qué podemos hacer? Okay, I think Yo creo what we're going to do lo que vamos a hacer is use our authority es usar nuestra autoridad and use intimidation y intimidarle and use our y titles usar nuestros and use títulos our y position nuestra posición in order to threaten them para poder amenazarle that they cannot talk about Jesus anymore. que no pueden hablar de Jesús. And so they brought them in. Solo entran And when Peter and John come, y cuando Pedro y Juan vienen, look, guys, miren, we're not going to deny that you did something here. no vamos a negar que hicieron algo aquí, But pero we're the ones in charge. somos los que estamos en cargo And we know what is good for the people. y sabemos lo que es bueno para el pueblo. So you cannot talk anymore So ya no pueden hablar about Jesus. de Jesús. Don't proclaim His name No proclamen su nombre in this temple. en este templo. If you do, Si lo hacen, there's going to be consequences. van a haber consecuencias. Because that's the way that the devil works. Porque esa es la manera que Satanás trabaja. When people don't have an argument Cuando personas no tienen un argumento against the Jesus that you preach, en contra del Jesús que usted predica, they use force. ellos usan fuerzas, They use titles. ellos usan títulos They use positions y usan posición against you en contra de ti to intimidate you. para tratar de intimidarle. But what did Peter and John do? Pero ¿qué hicieron Pedro y Juan? They said, you guys Ellos dijeron, ustedes be the judge. juzguen ustedes If it's better si es mejor to obey God obedecer a Dios or obey you. o obedecerle a ustedes. Because we Porque nosotros are going to obey God vamos a obedecer a and Dios y continue vamos a continuar to preach a predicar and proclaim y proclamar the name of el Jesus. nombre de They Jesús. spoke with boldness Ellos hablaron con denuedo in front of these religious authorities, en frente de estas autoridades and religiosas they let them go. y lo dejaron ir. And what did they do? ¿Y qué hicieron? When they were released, Cuando fueron soltados, Peter and John went to the church. Pedro y Juan fueron a la And iglesia. now let's see how the church responds Y vamos a ver cómo la iglesia responde to persecution. a la persecución. Starting at verse 23. Comenzando en el versículo 23. And when they had been released, they went to their own companions and reported all that the chief priests and the elders had said to them. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. And when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, "Oh Lord, it is you who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them." Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Who by the Holy Spirit through the mouth of our father David your servant said, why did the Gentiles rage and the peoples devise futile things? El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, To do whatever your hand and your purpose predestined to occur.
para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. And now, Lord, take note of their threats and grant that your bondservants may speak your word with all confidence. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. While you extend your hand to heal and signs and wonders take place through the name of your holy servant Jesus. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Church, give me some extra minutes to talk about this. Iglesia, deme varios minutos extras para hablar de esto. Because when Peter and John come out of their persecution, Porque cuando Pedro y Juan salen de su when persecución, they come out of the court cuando salen de la corte, where they were being threatened, cuando fueron amenazados, they went not to their house, no fueron a su casa, they didn't go to the club, no fueron a la discoteca, they didn't go to a bar to drink no alcohol, fueron a una barra a beber alcohol, they didn't go and put some drugs in their body, no fueron a buscar droga para ponérselo en su they didn't cuerpo. go to complain, Ellos no fueron a quejarse. they went back Ellos to regresaron the church. a la iglesia And they told the people y le dijeron al pueblo the threats las amenazas that they received, que estaban que ellos recibieron. ellos recibieron. And you know what happened? And you know what? ¿Y sabe lo que sucedió? They began to pray together. Ellos comenzaron a orar juntos And notice the prayer, y dese cuenta la oración. because the prayer is beautiful. Porque la oración es bella. It starts off Comienza with them recognizing con ellos reconocer the sovereignty la soberanía of God. de Dios. And they call out to the Lord Y ellos le claman al Señor who created the heavens and the earth. que creyó los cielos y la tierra. In other words, En otras palabras, men el hombre is threatening nos us, está amenazando, but we're going above men pero vamos sobre el hombre, to the God al Dios who created que creyó the los heavens cielos and the earth. y la tierra. The God El Dios who is above que está the sobre Supreme Court, la Corte Suprema, that is above que está sobre the president, el presidente, that is above que está sobre the governor, el gobernador, that is above que está sobre the mayor, el alcalde, that is above que está sobre the captain of the police, del policía, that is above que está sobre the authorities las autoridades and the y institutions. las instituciones. They called out to the Lord. Ellos le llamaron al Señor. Bashama, Shere, Robosha, Kamandarahisiki, Tarabasha, Terede, Akabasa, Robo. I feel like getting into prayer right now. My God, Shereme, Woo, Shemandara. My Lord God, hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, hallelujah, 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 hallelujah. My God, our God is greater. Oh, Dios es más The grande. name above all names. Nombre sobre todo The nombre. Lord of El lords. Señor de The señores. King of kings. El Rey de reyes. They had a problem. Tenían un problema. They were threatened. Fueron amenazados. And they went to the highest court, Y fueron a la corte más suprema. the court of heaven, La corte del and cielo. called out to the Lord. Y clamaron al Señor. And the second thing they did, Y lo segundo que hicieron. Barashata. I don't know who might be going through something, Yo no sé lo que alguien está pasando. but let me tell you, Pero déjeme the decirle doctor, que el doctor, that the authorities in society, que las autoridades en la sociedad whoever's in charge of your papers, o los que están en cargo de sus or papeles the applications you o las have, aplicaciones que usted tiene, they don't have the last word. ellos no tienen la última God palabra. has the last Dios word. tiene la última They are palabra. not the authority in your life. Ellos no son la autoridad en su vida. God is the authority in your Dios life. es la autoridad en tu If vida. there's something you're waiting for, Hay algo que usted está esperando and men are denying y it, el hombre lo está negando. go to the highest court. Vaya a la corte más suprema. Go to the court Vaya a la corte that is in heaven. que está en el cielo. How do you get there, Pastor? Llega ya, pastor. You get on your knees Usted se pone de and you rodillas. humble yourself Y tú comienzas and you turn your y attention pone su to atención the Lord, al Señor. God, Dios, who created creyó the heavens los cielos and the earth. y la tierra. He's in charge. Él está en He's in cargo. charge. Él está en He's in cargo. Él está charge. en cargo.
He's in charge. Él está en cargo. Pastor, they want to kick me out of my house. Pastor, me quieren sacar de mi apartamento. Go to the higher authority. Vaya a la autoridad más suprema. They want to deny me benefits. Me quieren negar los beneficios. Go to the higher authority. Vaya a la Corte Suprema. They want to kick me out of the country. Me quieren sacar del país. Go to the higher authority. Vaya a la autoridad más They're grande. denying my application. Están negando mi aplicación. Go to the higher authority. Vaya a la autoridad más grande. Oh, there's. The church prays La iglesia ora to the Lord. al Señor. Here's the second thing they do. Y mire lo segundo que hacen. They quote scripture. Ellos citan las escrituras. The basis La base for their prayer para su oración were the scriptures. fueron las escrituras. They quote Psalm 2, Ellos citaron Salmos 2, which is a psalm que es un salmo about the Messiah del Mesías and how people, y cómo las personas, the rulers, los gobernantes gobernantes of the de los Gentiles gentiles and the nations, y de las how naciones, they're going to rise against the Messiah. cómo se iban a levantar en contra del Mesías, But because he's anointed by God pero porque él está ungido por Dios and chosen by God y escogido por and Dios placed in his authority by God, y fue puesto en su autoridad por Dios, God Dios is going to laugh se va a reír of the efforts de los esfuerzos of men de los hombres to stop para parar the king, el rey, the son el hijo that he placed que él posicionó on the throne. en el trono. They're telling us we can't talk about Jesus. Nos están diciendo que no podemos hablar de Jesús. But Lord, Pero Señor, your word says tu palabra dice you chose que Jesus. tú escogiste a Jesús. You anointed Tú Jesus. ungiste a Jesús. He is the right king. Él es el rey correcto, He is the one who's on the throne. el que está en el trono. So all the efforts of these men So, todos los esfuerzos de estos hombres will not prevail no va a perseverar against that name. contra ese nombre. Let me tell you, church, Déjeme decirle, when iglesia, you pray, cuando usted ora, don't pray no ore based on how you feel basado en cómo usted se siente and what you see. y lo que usted ha visto. Pray Ore based on the word of God. basado en la palabra de Dios. What does the word say ¿Qué dice la palabra about that situation? de esa situación? What does the word ¿Qué say dice la palabra about your circumstance? de tu circunstancia? And let me tell you, Y déjeme decirle, anyone who tries to rise up cualquier persona que quiera levantarse against Jesus, contra Jesús, they will be defeated ellos van a ser derrotados at the end. al final. I don't know what God is doing right now. Yo no sé lo que Dios está haciendo ahora mismo, I'm sensing there's a seriousness. pero hay algo serio. I don't know what's coming, Yo no sé lo que viene, but God is preparing his church. pero Dios está preparando a su iglesia. They might come against us. Pueden venir contra nosotros. We said we want to be a center of revival. Dijimos que queremos ser un centro de avivamiento. What happens ¿Qué pasa when light cuando la luz shines in the darkness comienza a alumbrar en la oscuridad? and there's people in darkness Y hay personas en la oscuridad that don't want the light? que no quieren la luz. What happens? ¿Qué pasa? Someone's going to come to try and turn the light off. Alguien va a tratar de apagar esa luz. So what are we going to do? So, ¿qué vamos a hacer? Do we run?
¿Corremos Do we close the doors of our church? o cerramos las puertas de nuestra iglesia? Your family turns their back on you ¿O y si tu familia le da la espalda because you want to serve Jesus porque usted quiere servirle a and Jesús do the will of God? y hacer la voluntad de What Dios? are you going to give up God for your marriage? ¿Usted va a dejar a Dios por su Are matrimonio? you going to give up God for your children? ¿O va a dejar a Dios por sus hijos? Are you going to choose your job over God? ¿Va a escoger su trabajo sobre What are you Dios? going to do ¿Qué usted va a hacer? when you get threatened? Cuando usted sea amenazado, You can't talk about him here. usted no puede hablar de él You aquí. can't pray to him here. Usted no puede orarle a él aquí. You can't proclaim his name here. Usted no puede proclamar su nombre aquí. Well, I'll tell you what they did. Yo le voy a decir lo que ellos hicieron. They prayed Ellos oraron and they called out to God. y clamaron a Dios. And here's the third Y thing mire lo tercero that they did in this prayer. que ellos hicieron en esta And you see it oración. in verse 29 and 30. Y usted lo ve en el versículo 29 y 30. They did not ask God Ellos no le pidieron a Dios to save them que les salve from the threats. de las amenazas. They did not ask God Ellos no le dijeron a Dios to take them out of persecution. que los sacara de la persecución. They said, Ellos le dijeron, Lord, look at their threats, Señor, mira sus amenazas, but give boldness pero danos valentina to your a servants tus siervos to preach your word. para predicar tu palabra. Oh my God. Oh my God. It's not bad No es malo to ask God el pedirle a to Dios help us que nos ayude when we're suffering. cuando estamos It's sufriendo. not bad No es malo to ask God pedirle a to Dios protect us que nos proteja from persecution. de la persecución. But let me give you the next level Pero déjeme darle el próximo nivel that we see in the scriptures. que vemos en las escrituras. And it's not to pray for escape. Y no es orar para escapar. The primary prayer La oración primordial is God, es Dios in the midst of the suffering, en medio del in the sufrimiento, midst of en el persecution, medio de la in persecución, the midst of the en el threats, medio de las amenazas. give us boldness Danos de nuevo to continue preaching Jesus. para poder continuar predicando a Jesús. You can pray for protection, Usted puede orar por protección. God, and take us out of here. Y sácanos de aquí, Dios. But if he doesn't take you out of Pero here, si Él no lo saca de ahí, and if he doesn't stop the y persecution, si Él no para la persecución, are you going to give up? ¿usted se va a dar por vencida? Are you going to deny Jesus ¿Vas a negar a Jesús if they put a gun to your head? si le ponen un revólver a su cabeza? If they put a knife to your body? Si le ponen un cuchillo a su cuerpo? They've done it to me Me lo han hecho a mí with a knife. con un cuchillo. Are you going to stop? ¿Usted va a parar? This is not a joke. Esto no es un relajo. We are in a spiritual warfare. Estamos en una batalla espiritual. The light Christians, los cristianos light, Los cristianos lights, they might not experience this. ellos quizás no experimenten But esto. those who are asking, Pero aquellos que están pidiendo, fill us with the Holy Spirit. llénanos con el Espíritu Santo. Who's asking for that? ¿Quién está pidiendo por eso? Let me see your hand. Déjeme ver sus manos. You're asking God to fill you with the Holy Spirit? ¿Usted le está pidiendo a Dios que lo llene con el Espíritu Santo? Are you crazy? ¿Usted está loco? Woo! And then they said this Y después dijeron in esto, verse 30. el versículo 30. While we preach your word, Mientras prediquemos tu palabra, God, extend your hands Dios extiende tu mano to heal para hacer and curaciones do signs and wonders. y hacer señales y prodigios. In other words, En otras palabras, God, Dios they're threatening no us. están amenazando,
to stop talking about you. de parar de hablar sobre ti. But we ask you Pero te pedimos a to ti give us boldness que nos des de nuevo so that we continue to talk about para you. poder continuar a hablar de ti. And as we talk about you, Mientras hablamos de ti, back us up. Apóyanos. apóyanos, Give us support. danos soporte, Send signs. manda señales, Send wonders. manda prodigios, Bring healing. trae sanidad, Do haz miracles milagros, so that the world will see para que el mundo pueda ver, not that we are with you, no que nosotros estamos but that contigo, there's power pero que hay poder in the name en el nombre of Jesus de Christ. Jesucristo. That people will see Que las personas puedan that ver there's salvation que hay salvación in the name en el nombre of Jesus Christ. de Jesucristo. Those are the three things they did in this prayer. Esas son las tres cosas que hicieron en esa oración. Let's read the last verse and then I'm a comment and we're done. Vamos a leer el último verso, voy a dar mi comentario y terminamos. This has been the longest message. Este ha sido el mensaje más largo. Verse 31. Versículo 31. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Después que oraron, el lugar donde estaba reunido tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Oh my God. The church prayed La iglesia oró, not for God to stop the persecution no que Dios parara la persecución or protect them from the threats, o que lo protegiera de la amenaza, but they said, God, pero dijeron, Dios, we're with you to the end. estamos contigo hasta el final. Just give us boldness Danos valor, so that even in the face porque aún en la cara of the enemy, del enemigo we won't be afraid no tengamos temor to still preach about de Jesus. predicar sobre Jesús. And God said, Y Dios le dijo, I accept your prayer. acepto tu oración, I approve your prayer. yo apruebo tu oración. And he shook the place Y el lugar tembló where they were praying. cuando Can estaban you, orando. can you imagine Usted se puede imaginar that we begin to que pray comencemos a orar and the prayers we raise to God y que las oraciones sean a Dios, would please him le agrade so much tanto that he made Third Avenue shake? que Él haga que la tercera avenida tiemble. The place shook. El lugar tembló. Remember how I told you? Acuérdese como yo le dije, Sometimes God does things in our life a veces Dios hace cosas en nuestras vidas to demonstrate para demostrar what he's about to do spiritually. lo que Él va a hacer espiritualmente. Because what he did there in shaking the church, Porque lo que Él hizo ahí cuando trajo ese temblor, he was letting them know, Él estaba dejando saber, we're about to shake the nations. vamos ahora a temblar la nación. We're about to shake the spiritual El world. mundo espiritual va a temblar. And it says he filled them Y dice que Él le llenó again otra vez with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Here are my comments Mire aquí mis comentarios so that I can finish. para poder terminar. Lesson number 1, La lección número 1, the filling of the Holy Spirit la llenura del Espíritu Santo is not a one-time thing. no es algo que solamente pasa una vez. We can be filled again Podemos ser llenos de nuevo and again y de nuevo and again y de nuevo and again y de nuevo and again. y de nuevo. I've already been baptized in the Spirit, Pastor. Pastor, ya yo he sido bautizado en el Espíritu. My question Mi is, pregunta es, are you filled ¿está usted lleno right now? ahora mismo? Because you got filled, Porque usted fue lleno, but life pero la vida has a way tiene una manera of draining us. de sacarnos. Sin El has a pecado way tiene una manera of draining de us. vaciarnos. Being busy Estando ocupado has a way tiene una manera of draining us. de vaciarnos. And we need to keep coming back to Y God. tenemos que seguir regresando a Dios. Fill us Llénanos with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Fill us. And when they were filled, Y cuando fueron llenos, look at what it says. mire lo que dice. They began to speak the word of God with boldness. Comenzaron a hablar la palabra de Dios con valor. I like the Reina Valera version, de nuevo.
Amen. De That nuevo. version is better. Esta With versión es this. mejor. De nuevo. Church, say with me boldness. Iglesia, diga conmigo de nuevo. The word boldness, La palabra de nuevo it means to have the freedom significa tener la libertad to speak de hablar without hindrance, sin nada que nos impida, sin impedimento, sin impedimento and without fear. y sin temor. God filled them with the Holy Spirit. Dios le llenó con el Espíritu And here's Santo. my second point. Y mire mi segundo punto. The filling of the Spirit La llenura del Espíritu produced produce boldness de nuevo to preach the word of God. para predicar la palabra de Dios. In other words, En otras palabras, a sign una señal that someone is filled que alguien está lleno or has been filled o ha sido llenado with the Holy Spirit con el Espíritu Santo is that they are able to preach es que pueden predicar and speak about y Jesus hablar de Jesús with boldness. con denuedo. Let me say this. Déjeme decir esto. If you are afraid Si usted tiene temor or nervous o tiene nervios of talking to people de hablarle a las personas about Jesus, de Jesús, can I recommend something for ¿le you? puedo recomendar algo a usted? There's a little pill. Hay una patilla. The pill is called La patilla se llama Be Filled with the Holy Spirit. Ser lleno por el Espíritu Santo. Take that pill Tome esa patilla twice a day. 2 veces al día, One in the morning. una en la mañana, And matter of fact, 3 times a day. 3 veces al día, One in the morning. una en la mañana, One in the afternoon. una en la tarde And one in the night. y una en la noche, Before you go to sleep. antes que se acueste. Don't worry No se preocupe about eating regular food de comer comida regular in order to take that pill. para poder tomar esa pastilla. Don't worry No se preocupe About taking water de tomar to agua take that pill. para coger esa patilla. Just take the spiritual food. Coja la comida Take espiritual the spiritual drink y la bebida espiritual of the presence of God de la presencia de Dios and the word of God y la palabra de and Dios ask the Lord y pídale al Señor to fill you que le llene with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, because when you get filled, porque cuando usted sea lleno boldness comes. el denuedo viene. There's people Hay that personas naturally que naturalmente are timid, son tímidos, but when they get behind the mic pero cuando cogen el or micrófono when they start talking about Jesus, o hablan de Jesús, something comes over them algo viene sobre and they ellos turn into a different y se person. convierten en una persona diferente. When you get filled with the Spirit, Cuando usted es lleno del Espíritu, you're going to preach the word of God. usted va a predicar la palabra de Dios. And what does this mean? ¿Y qué significa esto? That means they Significa que ellos left their meeting of prayer dejaron su reunión de oración to go right back para regresar to the place al lugar where they were threatened a donde fueron and amenazados continue to preach Jesus. y continuaron a predicando a And if Jesús. we read the rest of chapter 4, which we're not, Si leemos el resto del capítulo 4, lo cual no lo vamos a hacer, you'll see that the church continued to grow, usted va a ver que la iglesia seguía creciendo. because we're not going to see growth Porque no vamos a ver crecimiento unless we're preaching Jesus si no estamos predicando a Jesús, to the multitudes. a las multitudes. But in order to preach Jesus Pero para predicar a Jesús, to the multitudes a las multitudes who hate us, que nos odias, who want to kill us, que nos quieren matar, who want to persecute us, que nos quieren perseguir, you need something extra. usted necesita algo extra. And it's not your machismo. And it's not y no es su machismo. That's not what we need. Eso no es lo que necesitamos. Your machismo is your flesh. Su machismo es la carne. I ain't gonna let them talk to me like that. Yo no voy a dejar que ellos me hablen así. So now you're gonna preach, So ahora usted va a predicar and then you're gonna demonstrate your flesh y usted va a demostrar su carne. when someone is in your face. Cuando alguien está en su cara, Hey, I'm from the Bronx. mire, yo soy del Bronx, I'm from New York City. yo soy de Nueva York. Oh, that's how you're gonna respond? Esa es la manera que usted le va a responder. And you're gonna mess up the testimony of Y Jesus usted va a dañar el testimonio de Jesús with your machismo? con su machismo. Can't do that to me. No me puede hacer eso a mí. Or are you gonna be able to look at the person in the face? O si usted va a poder mirar a la persona en la cara, I'm not afraid of you. yo no le tengo temor a usted.
I love you. Yo le amo. And I'm going to keep preaching Jesus. Y voy a seguir predicando a And that Jesús. hatred in you, Y ese odio que está en is the usted devil. es and Satanás. he can free you. Y Él le puede And libertar. God can heal Y you. Dios te puede sanar. Jesus asked, man, you have the boldness of God, Si tú tienes el denuedo de Dios, and you'll be able to demonstrate Christ usted puede demostrar a Cristo even in the face of persecution. aún en la cara de la persecución.